Gracias por sintonizar el canal 93 de Servicable. Hoy nuevamente estamos con ustedes y queremos compartir un tema que esperamos que sea de bendición para usted y para su familia. Estamos con el hermano Armando, hermano Hernán, bienvenidos, y su servidora Samantha. Vamos a compartir un tema a la luz de la palabra, hermanos, que dice el tesoro oculto. Y es que los tesoros nunca están a la vista, ¿verdad? Siempre están ocultos. Por eso es de las minas, ¿verdad? Que hay que excavar un montón para encontrar un tesoro. Entonces, nuestra base va a ser en 2 de Corintios 4:7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es bien importante que decimos vasos de barro. ¿Cómo es que un tesoro está en un vaso de barro? ¿Verdad? Y es que no específicamente para que no seamos nosotros por nuestras propias fuerzas. Es que fácil es decir, ay, él puede, ¿verdad? Pero no es eso, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. No es por nuestras fuerzas. Puede ser que algún doctor diga, yo lo sané, ¿verdad? Pero aquel que no es doctor, que va a orar por una persona, ahí miramos la mano de Dios, ¿verdad? Fíjense que dice cuando tenemos un tesoro, es una palabra tesauros, que significa depósito, riqueza, un tesoro, ¿verdad? Lo vamos a guardar. Y cuando se refiere a vasos de barro, es una palabra zeus, que es vaso, vasija, implemento, equipo, aparato, bienes, esposa, lienzo, utensilio o vela. Es su significado, ¿verdad? Entonces vemos como un tesoro puede ser guardado en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros, ¿verdad? En una ocasión viene Juan y Pedro. Iban para el templo, ¿verdad? Y en frente del templo, a la par de en la puerta, había un cojo de nacimiento, dice la palabra, ¿verdad? Que pedía limosna. A eso se dedicaba porque no tenía esperanza, no había qué más podía hacer si no se podía estar de pie. Un trabajo necesita estar de pie, necesita movilizarse, pero él constantemente pedía limosnas y la gente se compadecía, ¿verdad? Y le daba, pero se acercó Juan y Pedro, dice la palabra, y le dijeron que los viera fijamente. Y viene Pedro y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dice, lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Anda. Y todos se quedaron maravillados de la gloria de Dios. Entonces, si ellos es el tesoro que Dios depositó en cada uno de nosotros, en este ejemplo, en los apóstoles, ¿verdad? Que estaban ahí en ese momento. Ellos vieron la gloria de Dios se manifestó a través de lo que ellos tenían. Que hubiera sido diferente si ellos se sacan un billete de a 100, de a 200. Era la propia fuerza de ellos. Pero aquí es para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Entonces, a veces podemos tener un sentimiento, no, pero si yo sexto primaria tuve, yo no fui a la universidad, el trabajo donde tengo, a veces nos menospreciamos nosotros, pero Dios nos ha dado un tesoro que está dentro de nosotros, que tenemos que poner en manifiesto para gloria de Dios. Siempre es para gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que descubrir qué tesoro hay en nosotros, ¿verdad? A veces tenemos talentos que están ocultos o no los queremos demostrar, ¿verdad? Ay, usted es bueno para hacer decorados, por ejemplo, ¿verdad? Ay, no, me salen feitos. No, pero si ya sabe que le salen bien, que sabe la combinación y todo, o para matemáticas. Algún hermano, ahí en la iglesia se presentan casos de jóvenes que necesitan refuerzo, por ejemplo, ¿verdad? Que están entrando a la universidad y no han logrado llegar a los exámenes. Entonces decir, hermano, alguien que tenga esa habilidad, pues algún hermano se va a levantar pero conocer los tesoros que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Entonces, en 2 de Corintios también dice, pero este precioso tesoro, 2 de Corintios 4:7 dice, pero este precioso tesoro lo guardamos en la vasija de barro que es nuestro cuerpo.
Miren qué bonito eso. Y así resulta evidente que el poder maravilloso que está en nosotros no es nuestro, sino única y exclusivamente de Dios. O sea, no somos nosotros con nuestras fuerzas, sino que es el poder de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros somos cuerpo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos debemos de guardar buscando la santidad, ¿verdad? ¿Para qué? Pueda desarrollarse esos talentos que Dios nos ha dado, esos dones, ese tesoro que Dios nos ha dado y poder bendecir a mucha gente. Hay personas en el trabajo, en la universidad, en la casa, en el mercado, tal vez nos encontramos con una palabra que nosotros digamos, la palabra se va a animar, va a ser fortalecida con un Dios te bendiga, Dios te ama. ¿Qué tal siervo, verdad? Lo miramos y eso ya le cambia la idea a las personas y tal vez estaban así tristes y ya los anima y recordamos que nosotros somos aptos para toda buena obra, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿dónde está el tesoro? En nuestros cuerpos, ¿verdad? Pero no para que nosotros seamos exaltados en ninguna manera, sino que para que el Señor sea exaltado. Amén. Hermana, bien importante es entender, ¿verdad, hermanos? De que nosotros somos seres trinos, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces el Señor escondió, dice, tesoros, tanto en el cuerpo, como en el alma, como en el espíritu. Por ejemplo, yo anoté acá en Lucas, en Mateo, en Lucas 2:51, que dice que cuando María miraba las cosas que pasaban con el niño Jesús, dice que ella iba atesorando todo eso en su corazón. Amén. Porque, por ejemplo, cuando se les perdió en el templo, ¿verdad? Y entonces viene y le preguntan, y 3 días se les perdió. Entonces viene el niño Jesús y les dice, pero ¿por qué me buscáis en la casa de mi padre? En los menesteres de mi padre me debo de estar, ¿verdad? Entonces dijo María que estaba en un gran sufrimiento porque 3 días se les había perdido el niño. Pero entonces cuando miró, dice la palabra ahí en Lucas 2:51 que Jesús se le sujetaba. Entonces María fue guardando eso como un tesoro en su corazón. Entonces nosotros podemos tener esos tesoros, como bien decía usted, hermana, ocultos, ¿verdad? Que, como vamos a ver más adelante, el Señor los ha depositado ahí por un sentido y por un propósito. Con relación al versículo que se está hablando de 2 Corintios 4:7, vemos por el contexto, en el versículo anterior dice la palabra de Dios, porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Nosotros tenemos un tesoro iluminado en nuestro corazón. Nosotros un día invitamos al Señor Jesús a morar en nuestro corazón y Él es un tesoro aquí adentro de nosotros. Entonces es importante que nosotros estamos como un vaso de barro, y sin embargo Dios está morando en nosotros. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, Él vino a un lugar humilde, era en un establo, ¿verdad? Y después cuando en lugar de cuna era el lugar donde comían los animalitos, ¿verdad? Pero era lo más valioso para Dios Padre. Se hizo carne aquí en la tierra para que nosotros no fuéramos en el futuro al infierno. Y cuando hablamos geográficamente en el país, ¿verdad? Es un chiquitito, ¿verdad? Algo insignificante, casi que ni aparecía en el mapa, ¿verdad? Y de ahí nació el Señor Jesucristo para luz a todas las naciones. Amén. Dice el origen del hombre, ¿verdad? En Génesis 2:7 dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces nosotros venimos no es ajeno el barro a nosotros, ¿verdad? Si nosotros venimos de ahí, del polvo, ¿verdad? De la nada, se puede decir, ¿verdad? O sea, ahora ni lo queremos. Y de ahí lo tomó el Señor para formarnos a nosotros, para formar esta creación, que de todas las creaciones es como su favorita, ¿verdad? La humanidad, ¿verdad? Entonces, dice Job 33:6, he aquí, yo como tú pertenezco a Dios, del barro yo también he sido formado. O sea que todos hemos sido formados del barro, ¿verdad? Y eso también nos enseña que vamos siendo moldeados hasta llegar a la estatura del varón perfecto, dice la palabra, ¿verdad? Hasta que lleguemos a ser
como Dios, ¿verdad? Cuando venga, ¿verdad? Cuando ya seamos levantados, como el Señor Jesucristo. Por eso decía el Señor Jesucristo, mírenme a mí, ¿verdad? Buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque el Señor Jesucristo conoció el pecado, mas sin embargo nunca cayó en pecado, ¿verdad? Entonces somos moldeados a la imagen del Señor. ¿Cómo somos moldeados, hermanos? ¿Cómo vamos a ser moldeados? Conforme escuchamos la palabra del Señor, mientras nos dejamos que el Señor entre a nuestra vida, estamos asistiendo a la iglesia, estamos escuchando consejo, alabanzas, y poco a poco nadie nace sabiendo. Todos, dice la palabra de Dios, que el humano desde joven su corazón está dado a lo malo, ¿verdad? Es más fácil quedarnos acostados y no levantarnos el domingo para ir a la iglesia, ¿verdad? Pero en la medida en que nosotros vamos escuchando la palabra, vamos siendo transformados y vamos, ese molde, ¿verdad? El Señor nos va moldeando como barro, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Porque después tenemos en Jeremías 18:4, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Es que aquí no está todo terminado, ¿verdad? Porque dice la palabra que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la terminará y la perfeccionará hasta el día en que Él venga, dice la palabra, ¿verdad? Entonces dice que aquí nos narra que estaba el alfarero, ¿verdad? Trabajando arduamente y estaba haciendo la vasija, ¿verdad? Que sí, como que se lastimó, se dobló, ya no le salió, pero no estaba perdido todavía, ¿verdad? Ahora, si hubiera estado cocido, hermanos, ¿qué pasa? Ya no tiene remedio, se nos cae, se nos quiebra y aunque le echemos pegamento, ya no va a quedar igual. Mas sin embargo, el alfarero dice que la vio y dijo, le falta que ser tallada, y entonces no había ningún problema porque no estaba terminada, la deshizo otra vez y empezó a construirla como a él le parecía. Amén. Así somos nosotros en las manos del Señor, ¿verdad? Él nos está formando y a veces duele y a veces lloramos, a veces sentimos que ya no podemos más, pero tenemos la promesa de Dios, que Dios dice que no nos va a dar cargas mayores de las que podamos aguantar, ¿verdad? Entonces estamos siendo formados. ¿Y por qué me pasa esto? Porque el Señor lo está formando para sacar el tesoro que hay dentro de nosotros. Si no hemos pasado circunstancias difíciles, no sabríamos de qué somos capaces, ¿verdad? Está el niño aquel que lo pasan a exponer. Le tiemblan las piernitas y está, pero ¿qué tal si ahí hay un talento, verdad? Después va a ser un periodista, va a trabajar en CNN. O sea, no sabemos qué tesoro es el que Dios está descubriendo en él, ¿verdad? Y de eso se trata, descubrir tesoros que hay en nosotros. Amén. Amén. Bueno, siguiendo con el tema, ¿verdad, hermanos? Uno de los tesoros que están escondidos acá, lo vamos a ver a continuación, que es que la perla, dice, es un tesoro. Eso lo podemos ver en Mateo 13:44, dice, además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En el 45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Amén. Yo puse acá una anotación bien interesante, hermanos, que hace poco el Instituto MIT allá en Estados Unidos descubrieron que en el ADN, en el código basura, que le llaman ellos, le llaman código basura porque no saben para qué sirve en nuestro ADN. Y ellos descubrieron que había una secuencia muy parecida al lenguaje humano. Y llamaron a lingüistas para ver más o menos qué idioma se trataba, y se trataba de arameo antiguo. Amén. Entonces, descubrieron, ¿verdad?, que en ese código decía lo que está en Génesis 1:1. En el principio Dios creó. Y también encontraron otro código que también decía que sois templo del Espíritu Santo. Y eso apareció en una codificación basura en el ADN. O sea, eso está escondido. Dios está dejando su marca incluso dentro de nosotros. Entonces debemos de entender de que no somos cualquier cosa. Como usted decía bien, hermana, a veces nosotros estamos sentados, deprimidos, que no me alcanza el dinero, que la enfermedad, que no sé qué voy a hacer con este problema.
Y eso fácilmente nos desorienta de qué es lo que sí tenemos, que eso es lo que estamos tratando de dar a entender ahora, que el Señor tiene todos esos tesoros dentro de nosotros, ¿verdad? Para sacarlos a la luz. Si me acompañan a Mateo 13:46, dice que cuando encontró, dice, una perla muy preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Acá tenemos una referencia a Margarita, dice que perla es en esos proverbios se puede traducir como una palabra de gran valor. Amén. Entonces, vemos o podemos entender de que en nosotros está escondida la palabra, parte de la palabra del Señor. Nosotros podemos en algún momento con una palabra de Dios ser activados. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo por lo menos cuando me acerqué al Señor ya era bien tímido y no podía pasar a hablar al frente. Pero conforme fui leyendo la palabra y en algún momento yo tenía que predicarle a la gente, ¿verdad? En algún momento había que hablarle a la gente de lo que Dios había hecho en nuestra vida. Eso fue quitando poco a poco ese temor. Y con una palabra, cuando llegó un pastor, me recuerdo claramente, él puso sus manos en mis hombros y me dijo que dejara, ¿verdad? Todo temor y todo miedo y que abriera mi boca y que el Señor le iba a llenar. Amén. Entonces, debemos de entender que en nosotros están escondidos talentos, lo que usted decía, ¿verdad? Habilidades que con una palabra, ¿verdad? De cualquiera de los 5 ministerios pueden activarse. Amén. No sé si ustedes... Es que recordando también que lo que dice la palabra, ¿verdad? De que la vida y la muerte están en poder de la lengua, ¿verdad? Entonces nosotros podemos dar mucho sin hacer nada, con una sola palabra, ¿verdad? En el hogar, como cuesta, hermanos, porque no es lo mismo que llegue un visitante y quiebre un vaso de la casa, ¿verdad? Que no tenga pena, no, ¿verdad? No pasa nada, que lo haga un hijo, ¿verdad? Cuando ya lo hace un hijo, mira que... Y entonces ahí empezamos, ¿verdad? Podemos empezar a echar veneno, ¿verdad? Por la boca, ¿verdad? Entonces es bien bonito porque el tesoro, ¿verdad? Una piedra preciosa puede ser una palabra de gran valor, ¿verdad? El vamos, no estás solo, ¿verdad? Dios nos ama, ¿verdad? Eso puede ser que es de tan gran valor que hace que la gente se active espiritualmente, ¿verdad? Amén. Quería retornar un poquito, pero lo que se habló al principio de lo que es el barro, porque para poder moldear el barro se necesita agua, y en la palabra de Dios el agua es figura de la misma palabra de Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar siendo formados, pero para poder ser formados se necesita el agua, ¿verdad? Porque no es el barro en seco que se está haciendo. Y cuando uno mira en Génesis capítulo 1, dice que Dios creó, y ahí utiliza una palabra que es bara. Pero en el capítulo 2, cuando se habla del Adán, que Dios se tomó el tiempo para formarlo del barro, ahí dice yatzá, es otra palabra hebrea distinta, donde él está moldeando, lo está acomodando para que sea exactamente a su semejanza. Dios se tomó ese tiempo, ese cuidado. Y después cuando dice que durmió Adán y de una costilla, dice que formó a su esposa, ahí es otra palabra. Ahí esa es baná, es distinta. Y ahí dice que está construyendo a la esposa de Adán, que es Eva, la construyó. Entonces con nosotros hay un proceso. Primero fuimos creados, después formados, pero de último estamos siendo edificados, ¿no? Y la única forma de poder ser edificados es con su palabra. Y entonces es importante lo que nosotros vemos aquí, que nosotros somos una perla preciosa delante de Dios. Amén. ¿Qué vio Dios en nosotros? No sabemos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros no fuéramos destruidos en el infierno, sino que Él tomó nuestro lugar para salvarnos y estemos para siempre con Él. Amén. Amén, hermanos. Excelente pensamiento, hermano. De verdad que si nosotros comprendiéramos, ¿verdad?, el valor que tenemos, que por eso estamos tocando el tema. En Job 28:18 dice: coral y cristal ni se mencionen, la adquisición de la sabiduría, dice, es mejor que las perlas. Amén. Entonces el Señor, cuando yo estaba meditando en esto, el Señor me ponía en la mente cuando de repente nosotros, o las personas, ¿verdad?, que de repente nos están viendo y no conocen del Señor, ¿verdad?, pero en el corazón, como decía, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo recién resucitado habló con los que iban a
a Emaús, amén. Y dicen que cuando él le hablaba, ellos dicen que su corazón les ardía, ¿verdad? Había algo que sabían que el Señor estaba hablando a sus corazones. Entonces, en ese momento, cuando nosotros entendemos por revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Que entendemos, ¿verdad? Que el Señor nos perdona a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Entendemos, ¿verdad? Lo valioso que es ese sacrificio. Entonces ahí el Señor empieza a despertar todos esos tesoros que tenemos dentro de nosotros. Amén. En Mateo 7:6 dice: no den a los perros, dice, las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. En otras versiones dice: no echen delante de los cerdos las perlas preciosas, que las perlas pueden ser, por ejemplo, remas particulares, mensajes que cuando nosotros leemos la palabra, escuchamos algún mensaje, ¿verdad? El Señor manda, ¿verdad? En ese momento de necesidad que a veces tenemos, manda esa palabra a nosotros para confortarnos, y eso es lo que nosotros debemos de agarrar y atesorarlo. Otra cosa que es bien importante que nosotros debemos de entender, que cuando nosotros agarramos eso de Dios, no podemos ir a hablar con cualquiera, ¿verdad? Porque no lo van a entender en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba anotando acá, dice que en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo y bendijo al Padre: Señor, dice, del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas de sabios e inteligentes y se las has dado a revelar a pequeños. Eso está en Mateo 11:25. ¿Qué significa eso, hermanos? Imagínense cuántos científicos, cuántas personas estudiadas, ¿verdad? Instituciones completas que han buscado de repente la búsqueda, ¿verdad? Y todo lo que sabemos que existe, pero el Señor le plujo, ¿verdad? Revelarlo a los más pequeñitos, ¿verdad? A los que no teníamos parte ni siquiera en sus pactos, que no teníamos nada que ver con Él. A esos pequeñitos, a esos que como dice, ¿verdad? En la Biblia, manada pequeña, a Él le plujo darnos esos tesoros. Amén. Hermano, ahí podemos ver un ejemplo de José, ¿verdad? José tenía revelación, ¿verdad? Sueños de parte de Dios, dice la palabra. Pero él, así como, vamos a decirle, como de bocón, ¿verdad? Rápido fue con los hermanos. Él era insignificante porque él era el hijo más pequeño. Entonces, él no tenía tanta importancia como el hijo mayor, porque el primogénito era el primogénito y era el sucesor del padre, ¿verdad? El más importante, digámoslo así. Pero él era el más pequeñito. Pero él tenía sueños de Dios y como no sabía cómo tratarlos, él rápido iba y se los contaba a los hermanos, ¿verdad? Y cuando los hermanos, sin entender, tan molestos, ¿verdad? También con un poco de envidia puede ser, ¿verdad? Que entraba en su corazón. ¿Y qué nos viene a mandar a nosotros? ¿Y por qué se está levantando? Y en cosas así, ¿verdad? Porque no supo a quién contarle el sueño de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros no podemos ir con la vecina: mire, Dios me dijo que va a hacer cosas grandes conmigo. Con usted, pero si usted ni hablar bien puede, así va. Entonces no tenemos que tener cuidado. Por eso es importante que busquemos a Dios, porque en la medida que nosotros busquemos a Dios, Dios nos va a poner a la gente adecuada para que nos capacite, ¿verdad? Que el Señor a través de ellos nos capacite para que nosotros podamos hacer cumplir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Lo que hablábamos en un momento, ¿verdad? El Señor manda esos mensajes encapsulados en su palabra, que son de repente esa arma para poder enfrentar el gigante, o esa herramienta para poder escalar esa montaña que tenemos delante de nosotros. Pero no, por eso, amigo, amiga, o hermano, hermana, esa es la importancia de congregarse, porque dice que las cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos da algo espiritual, nosotros lo vamos a compartir con alguien que esté en el mismo sentir, decimos nosotros, porque si no, como decía la hermana, ¿verdad? Va a llegar a hablar con alguien que ni por cerca va a entender qué es lo que nos está pasando. Amén. Entonces seguimos adelante. Fíjense, mis estimados televidentes, Dios les bendiga, que el temor de Dios también es un tesoro.
es algo muy importante que nosotros lo deberíamos de evaluar. Dice en Proverbios 3:7, que no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es un consejo que está dando Salomón. Y es importante que nosotros tenemos que tener ese temor de Dios para no hacer lo que a Dios no le agrada. Porque eso es como algo en nuestro corazón que nos dice, no, esto no lo tienes que hacer. Aquí esto te va a ir mal si lo haces. Pero hay un temor adentro de nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios también que porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y eso está hablando del temor de Dios. Si nosotros no tenemos temor de Dios, vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y el problema está que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué estamos atesorando? ¿Qué clase de tesoros estamos guardando? Porque dice la palabra de Dios en un salmo, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque esos consejos, ¿a dónde se van a ir? Al corazón. Y después que los atesoran en el corazón, ya no solo va a recibir los consejos de los malos, sino que dice que se va a ir desviando y va a ir al camino de los pecadores. Y ya caminando con los pecadores, todavía va degenerando más y después dice que se sienta. Y la Biblia Torres Amat dice que se sienta en la cátedra pestilente. Una cátedra pestilente, pero es de los burladores. Entonces resulta que los que se burlan ya son los que están haciendo cosas, haciendo chistes del Espíritu Santo, de Dios, de Jesús, ¿verdad? No tienen respeto. Entonces nosotros como cristianos tenemos que guardarnos de esas cosas. Amén. En una oportunidad era en el trabajo, iban a hacer, por decir algo, un convivio. Entonces a mí me dijeron que tenía que ir, le dije, no, yo no voy. Pero otro hermano dijo, va, yo sí voy a ir, pues, porque muchos lo estaban presionando. Sí. Pero la realidad es de que uno sabe que a esos lugares a lo que van a ir es a tomar. Y entonces cuando, eso fue un viernes, ya el lunes cuando llegó, ¿qué tal te fue? Le dije yo a él, arrepentido, me dijo. Porque ya ellos tomados me agarraron a mí de chiste y de payaso. Y todo lo que decían era para molestarme a mí. Y yo no podía hacer nada porque ahí estaba y uno de ellos era el que me iba a dar jalón para regresar de donde había sido la reunión. Y tuvo que aguantar todas las cosas. ¿Pero todo por qué? Porque él no tuvo ese temor de Dios como decir, bueno, yo no voy a reunir con ellos porque siga de escarnecedores, sino que se fue a meter a ese lugar. Y fíjense que en Éxodo capítulo 14:31 dice la palabra de Dios, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Pero por qué creyeron hasta en ese momento? Hasta cuando vieron que el mar se abrió y que ahogó a todos los egipcios. Hasta en ese momentito el pueblo temió a Dios. Pero cuando estuvieron también estaban en el monte Sinaí, que dice que ese monte temblaba y se miraba cómo resplandecían los rayos. Y él dijo, no, nosotros nos vamos a quedar aquí en el valle, que solo Moisés vaya. Tuvieron miedo. ¿Pero por qué tenían miedo? Porque no se encontraban bien con Dios. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, como dice la palabra de Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Será que estamos preparados? ¿Será que nosotros tenemos el temor de Dios para buscarlo, para servirlo, para seguirlo? ¿O nosotros siempre estamos haciendo lo que a Dios no le agrada, verdad? Amén. ¿Será que tenemos ese tesoro en nuestro corazón, que es el temor de Dios? Amén. Una pregunta básica de repente tal vez para los televidentes de qué es el temor a Jehová, porque cuando uno dice temor en el plano natural es tener miedo, ¿verdad? Dice, ahí está el perro del vecino, yo le tengo miedo, y ese no es temor a Jehová. Realmente el temor a Jehová es algo que de repente lo vamos a ir hablando, ¿verdad? Que parte de lo que es el temor a Jehová no es todo el tema, porque es un tema bastante amplio, pero sí es importante saber si en nuestro corazón tenemos ese amor, ¿verdad? Ese conocimiento de que el Señor está trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ese es el principio, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces Deuteronomio 17:18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro y una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes. Fíjense que esto lo escribió Moisés, pero está hablando cuando el rey
Y en ese tiempo ni siquiera iban a tener rey, porque después de Moisés tocó a Josué entrarlos a la tierra prometida, y después pasaron los jueces. Y el último juez fue Samuel, y hasta entonces pusieron a Saúl. Pero dice la palabra de Dios, había una instrucción, que todos los reyes estaban obligados a escribir una copia del libro de la ley, para que se le quedara. No era algo que Dios quisiera que se hiciera por gusto, sino para que él aprendiera la palabra de Dios, que es algo importante. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios, a los fariseos le dijo nuestro Señor Jesucristo: vosotros escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí encontraréis la vida eterna. O sea que en la palabra de Dios, los fariseos sabían que allí iban a encontrar la vida eterna. Ahí estaba un tesoro. Y dice en el siguiente versículo: y lo tendrá consigo. O sea, ese rollo que él había escrito, y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová. Si nosotros queremos tener sabiduría, si nosotros queremos tener el temor de Dios, todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. Así como lo tenía que hacer el rey de manera obligatoria, ahora nosotros también. Y dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Nosotros somos reyes, somos sacerdotes. Y entonces nosotros, como reyes y sacerdotes para Dios, nosotros también tenemos que estar leyendo la palabra de Dios cada día, para ser edificados, para ser formados, para seguir creciendo en el temor de Dios. Porque el temor de Dios es un temor reverente, un respeto, que nosotros tenemos que ver que si algo le desagrada a Dios, entonces no lo voy a hacer. No como el enemigo, ¿verdad? El diablo, cuando dice, se enalteció su corazón a causa de su hermosura, y dijo: subiré al cielo, junto al trono de Dios se iba a sentar él también, ¿verdad? Pero él no tuvo temor de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Amén. Amén. El miedo, ¿verdad? Miedo nos paraliza, no nos deja avanzar, pero el temor del Señor es hacer cosas para agradarlo. Es como la novia con el novio, ¿verdad? Entonces buscar qué cosas le agradan a ella, qué cosas le agradan a él, para que esté contento, ¿verdad? Entonces el hermano decía, leer la Biblia, porque ahí nos da qué le agrada al Señor. Por eso dice Proverbios, ¿verdad? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ahí son como claves que nos está dando para decir, eso no hay que hacerlo, hay que hacer lo contrario, porque eso aborrece el Señor, ¿verdad? Es abominación para él, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros vamos leyendo, escuchando la palabra, conocemos más al Señor. Y por eso dice, ¿verdad? Entre más lo conocemos, más nos enamoramos del Señor. Sabemos las cualidades del Señor, sabemos que Él no nos va a castigar, ¿verdad? Así para mal, sino que Él nos ama, ¿verdad? Y su misericordia es nueva cada mañana, dice la palabra. Pero en la medida que que vamos estudiando, alguien necesita salud en su vida, ¿verdad? Y va con médicos gastando dinero y no lo encuentra, ¿verdad? Pero si estudia en la palabra, sabe que hay un Dios sanador, que es el mismo de ayer, hoy y por siempre, y nos puede dar ese beneficio en nuestra vida. Amén. Pero si no lo sabemos, lo desconocemos, estamos tocando un montón de puertas equivocadas, ¿verdad? Y el Señor nos quiere dar un milagro a nuestra vida para que seamos testimonios vivos de Él. Amén. Algo que es bien importante, que el temor al Señor se conoce, tiene diferentes facetas. Un compañero me contaba, ¿verdad?, de que la experiencia de que él le dio la mano al presidente, no me recuerdo qué año fue, así que no nos vamos a meter en ese tema. Entonces, otro compañero le preguntó, ¿entonces lo conociste? Ah, sí, dice él, así, ufanándose. Pero ¿cómo puede llegar a conocer a una persona solo con estrecharle la mano? ¿Verdad? Si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Entonces, conocer al Señor, como decía la hermana, es conocerlo, enamorarse de Él, porque realmente dice que Él nos atrae con lazos de amor. Él es un caballero, no nos obliga. Él tiende a enamorarnos con las cosas que están en la naturaleza, con los gestos de amor entre los hermanos, con un montón de cosas. Pero dice en 2 Corintios 5:11, por tanto, conociendo el temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres, pues ante Dios estamos al descubierto, como espero que vuestras conciencias también estén
al descubierto, o sea, delante del Señor. Ahí lleva la iglesia primitiva creciendo, pero ellos crecían con ese conocimiento del temor al Señor, ¿verdad? Que puede ser ese temor reverente, saber de que hay cosas que no le agradan, pero también entender de que Él es nuestro consolador, ¿verdad? De que Él es el que nuestro proveedor, ¿verdad? Y conocerlo en todas esas facetas. Amén. Otra situación, lo que decía el apóstol Pablo, que él era fariseo de fariseos, que él era hebreo de hebreos, ¿verdad? Cuando él hablaba de hebreos, que estaba diciendo él que de 4 generaciones para atrás, todo, él estaba intachable, ¿verdad? Que era conforme a la ley, ¿verdad? Él era irreprensible, pero todo lo que él tenía, dice, lo dejaba como basura por conocer a Cristo. Unas versiones más crudas. Sí, otras dicen, todo eso lo tengo como estiércol por el conocimiento de Cristo. Entonces él había alcanzado aquí en la tierra muchos títulos honoríficos, ¿verdad? Como religioso. Sin embargo, él se dio cuenta que delante de Dios eso no valía nada. Alguien ahorita que nos estuviera viendo, que él dice, bueno, tal vez él se siente muy orgulloso porque sacó una licenciatura, estudió una maestría, tiene un doctorado, pero ¿será que eso se lo va a poder llevar el día que tenga que entregar cuentas delante de Dios? Esos son títulos humanos, cosas que la polilla y el hollín corrompen, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo, donde allá nada se descompone. En Deuteronomio 31:11 dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel y a oídos de ellos. O sea que los levitas tenían ese privilegio de leerle a sus demás hermanos de las otras tribus la ley, para que ellos la conocieran. Y el siguiente versículo dice: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, para que aprendan y para que teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea que era necesario que las personas las escucharan, porque si no, alguien podría tener como excusa en un momento determinado: es que yo no lo sabía. Pero fíjense que, digamos, uno no puede en un momento determinado delante de Dios en el futuro uno decir como pretexto la ignorancia. Fíjense, en la ley del organismo judicial, uno de los primeros artículos dice aquí, ¿verdad? Donde dice ahí que uno no puede alegar como en su defensa la ignorancia de la ley. Y eso que son las leyes de la tierra, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, yo me pasé en rojo, y cuando lo paran en el semáforo, decirle al policía: mire, fíjese que yo no sabía que estaba contra la ley pasarme en rojo. Pero si a usted le dieron su licencia, tuvo que haber leído la ley de tránsito, y ahí lo decía. Entonces ahora ya lo sabe, y aquí está su multa, ¿verdad? Hay que pagar una multa por esa ignorancia. Por eso Dios no quería que ellos estuvieran ignorantes de la palabra de Dios para equivocarse. En un momento dice la palabra de Dios ahí en la ley, ¿verdad? Como ellos estaban, que si alguien mataba a un animal inmundo y se lo comía, que este hombre muera irreversiblemente. Estaba en la ley. Entonces, si alguien se quería comer una rata o se quería comer algún animal que Dios decía en la ley que ellos no se la podían comer, ¿verdad? Entonces había riesgo. Es igual como cuando dijeron en el día sábado hay que descansar. ¿Y qué si hubo uno ahí que se le ocurrió ir a recoger leña ese día? Y entonces, mira, lo agarramos recogiendo leña. ¿Qué hacemos? Se lo llevaron a Moisés. Pero Dios había dicho, ¿verdad?, que ese día no tenían que hacer ningún trabajo de siervos. Pero él lo hizo, y él tenía conocimiento. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Se puso en oración, le fue a preguntar a Dios: Dios, ¿qué se hace con este hombre? Que muera apedreado. Fue duro, porque la persona tenía conocimiento, ¿verdad? Y eso Dios lo dejó como un ejemplo, ¿verdad?, para que las demás personas no cometieran el mismo error.
Yo, hermano, quería compartirles, por ejemplo, aquel pasaje de Jonás, ¿verdad? Cuando está dentro del barco y se duerme. Y el barco se dice que los marineros y el capitán, que eran experimentados, no sabían qué hacer. Echaron todo, la carga, las herramientas, todo lo echaron y ya solo estaban esperando que se hundieran. Cuando vieron que Jonás estaba durmiendo. Entonces lo despertaron y le dijeron, ¿qué haces aquí? Ora a tu Dios, tal vez Él nos salve, ¿verdad? Entonces viene Jonás y les cuenta que es por mi causa que ustedes están sueltos, etcétera, etcétera. Y viene la gente esta y con miedo lo agarran y le oran a Dios. Y le dicen, no caiga sobre nosotros sangre inocente, ¿verdad? Y cuando lo van echando al mar, se calmó la tormenta. Dice en Jonás 1:16, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Amén. Esta es una de las facetas del temor al Señor que nosotros debemos llegar a conocer, a aprender, a entender, que es un temor, como usted decía, ¿verdad, hermano? Reverente, sabiendo que la Biblia dice, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? Pero también, así como lo conocemos de esa faceta, también entendemos que es nuestro papá, ¿verdad? Amén. Por eso el trabajo que tenemos en la casa es bien fuerte, ¿verdad? Porque nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, o la persona que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a ser cristiana, yo estaba bien pequeñita, mis hermanos, pero mi mamá no. Entonces a nosotros nos tocaba que enseñarle a mi mamá, ¿verdad? Y entonces es un trabajo bien duro el que tenemos, ¿verdad? Bien arduo. No podemos quedarnos de brazos cruzados ni sentados, porque tenemos que enseñar ese temor a Jehová. ¿Y cómo lo vamos a enseñar? Nosotros practicándolo, ¿verdad? Nosotros ponerlo en práctica, nosotros escuchando la palabra y así enseñar, nosotros que somos padres, a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos, o sea, que hay trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces, ese es un tesoro, el temor a Jehová. Amén. Solo quería añadir algo a lo que la hermana dice. Fíjense que nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad, pero el problema está que muchas veces esa responsabilidad se la dejamos al televisor. Y el televisor estaba de dar información, pero el niño, como él todavía no tiene su criterio formado, entonces la televisión lo empieza a formar a él. Nosotros estamos dejando que la televisión esté formando a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces la realidad es que mucha de la información que ahí viene está equivocada. Y entonces, en lugar de ellos de estar siendo informados de algo que él puede discernir entre esto es bueno y esto es malo, no, él lo toma y en lugar de estar siendo formado, está siendo deformado. Por eso nosotros con la palabra de Dios, nosotros estamos siendo formados para que un día nos podamos presentar delante de Dios de forma irreprensible. Por eso es importante que estar atentos, ¿verdad, hermano? Porque a veces podemos decir, un video cristiano, ¿verdad? Una serie cristiana, pero está distorsionada la información que está ahí, ¿verdad? Entonces los niños creen que a Jonás se lo comió la ballena, dice el apóstol, ¿verdad? Y no es cierto, ¿verdad? Pero porque está distorsionado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otro tesoro muy especial es la palabra de Dios. Tenemos en Proverbios 4:20, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y Proverbios 4:22 dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces la palabra de Dios va a ser la que nos va a fortalecer, la que va a llegar. Miren, la que le da vida a los huesos que estaban bien secos, dice Ezequiel, ¿verdad? No estaban secos, sino que estaban bien secos, dice la palabra. Entonces, ¿pero quién fue? Es la palabra de Dios. Aquello que pensamos que ya no se puede, tal vez el padre alcohólico que está en la casa, que pensamos que ya no tiene remedio, pero la palabra, por medio de la palabra, constantemente hay oportunidades en que no necesitamos orar con nuestras propias palabras, solo con la palabra de Dios. Está repitiendo textos bíblicos. Es importante que los niños se aprendan textos bíblicos, ¿verdad? Porque a veces solo con lo que está aquí, ¿verdad? Estamos, a veces en la noche, a mí me agarraban ataques de temor en la noche, ¿verdad? Cuando era pequeñita, ahora ya no tanto. Pero había veces que ya ni podía orar,
con mis propias fuerzas. Y solo los textos que estaban aquí en mi mente eran los que me salvaban, ¿verdad? Y me daban fortaleza y eliminaba cualquier situación. Les quiero comentar, fíjense que hace como un mes y medio, en una oportunidad, estábamos todos dormidos, mis hijos estaban en sus cuartos y yo estaba en mi cuarto, cuando de repente me moví y escuché una voz, y que sí vi como un duendecito, ¿verdad? Que venía así, pero destruía todo lo que estaba a su alcance. Y yo me desperté angustiada, pero escuché la palabra, ¿verdad? La voz de Dios que dijo, oraste por ellos. Solo eso, me bajé yo, oraste por ellos. Y entonces yo me quedé tranquila, ya no me pude mover, y vi cuando pasó así enfrente de nosotros, pero teníamos la promesa que la palabra de Dios estaba con ellos. Habíamos leído un texto bíblico antes de dormirnos, habíamos hecho la oración, y ese es un momento donde ellos me pueden preguntar, podemos preguntar, ¿verdad? Podemos hacer un comentario de la palabra. Entonces estaban protegidos, ¿con qué? Con la palabra de Dios. No porque haya dejado la Biblia abierta, ¿verdad? En la cabecera, no, sino que porque ellos la tenía aquí guardada. ¿Y qué me pasó a mí? Tuve paz en mi corazón. No hubo nada, no hubo un escándalo, no hubo nada, sino que hubo paz en el corazón. Pero la palabra de Dios es un tesoro. Amén. Amén. Dice Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, gloria a Dios. Imagínense, yo quiero que me vaya bien, yo no sé, o sea, ustedes hermanos, pero con guardar la palabra de Dios, con guardar la palabra de Dios, no tenemos que hacer otra cosa más que guardar la palabra de Dios. Está fácil. No, pero tenemos que buscarlo, pedirle al Señor, ¿verdad? Por eso a mí me encanta mucho la palabra cuando dice, si alguien es falto de sabiduría, pídasela al Señor, ¿verdad? Señor, yo necesito buscarte más. El Señor nos va a dar la fortaleza y nos va a dar esas ganas de buscarlo más. Señor, yo quiero ir más a la iglesia y hacer lo posible, y el Señor va a limpiar el camino para que nosotros podamos asistir, pero la palabra de Dios es un tesoro. Amén. Amén. Bueno, lamentablemente, hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Solo compartir de repente un pensamiento final. Yo anoté por acá que dice que David dio de su tesoro particular para la casa de Jehová. Eso está en el primer libro de Crónicas 29:3. De la misma manera, Dios ha hecho lo mismo con nosotros. De su tesoro nos ha dado su palabra, ¿verdad? Él nos dio lo más precioso que tenía, que es su Hijo Jesucristo. Y nos envió el Espíritu Santo, que Él conoce sus secretos, dice la palabra, ¿verdad? Y Él lo envió como parte de una promesa cumplida. Entonces, debemos de entender que tenemos a favor a nosotros, como dice la palabra, ¿verdad? Son más los que están a favor de ti que el que está en contra de ti. A mí no sé si tengo un pensamiento final, hermano. No, solo lo que decía aquí en Josué 1:8, que dice que de día y de noche meditarás en él. O sea que hay que meditar en la palabra de Dios toda oportunidad que tengamos. Amén. Amén. Hermanos, amigos, gracias por su tiempo, por abrirnos las puertas de su hogar. Estamos acá en el canal 93 de Servicable y le damos gracias a los hermanos por este espacio y esperamos pues de que seamos bendecidos y prosperados todos con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.